Bueno, ¿qué tal amigos, amigas? Lunes sobre la ciudad, diría Charly García en Sui Generis. ¿Cómo estás, Silvano? Buen día, querido amigo. ¿Andas bien? Sí, sí. Bueno, queremos mandarles un saludo, por supuesto, a todos los que nos están escuchando en este feriado tan, pero tan particular y en un momento tan particular de la Argentina, que, diría yo, Argentina em, empezó a ser parte del proceso político latinoamericano. Y si creíamos que estábamos exentos, eso era nada más que una fantasía. Lo persiguieron a Evo Morales y lo intentaron asesinar. Y aún hoy puede ir preso Evo si sale de Oriente. Está preso Pedro Castillo en Perú. Estuvo preso Lula en Brasil. Hugo Chávez fue sumamente perseguido y si no, también asesinado o lo han intentado. Em, Rafael Correa está exiliado, ¿no? Rafael Correa exiliado. Lugo, ¿te acordás de Lugo? Creo que fue el El primero, primero, junto con Celaya en junto con Honduras. Celaya. Y Paraguay, que yo me acuerdo de cuando fue eh, echado Lugo del gobierno. Me acordaba que pensaba qué historia trágica la del Paraguay, ¿no? Los primeros también en sacar un gobierno popular. Eh, bueno, desde la guerra de la Triple Alianza, etcétera, que Paraguay tiene una historia muy trágica y hoy en términos políticos bastante alineada con Estados Unidos y con Milei. Es más, fueron los que votaron hace días nomás en la ONU eh, en contra del alto el fuego en Palestina, ¿no? Paraguay, Argentina, Estados Unidos y algunos países menores más. Así que son tiempos raros en donde yo te quiero dejar a vos, Silvano, que nos des tu opinión. Yo lo único que tengo para decir es un poco lo que hablábamos con Lucas recién, y es que para mí el escenario está lleno de incógnitas y que poco sabemos cómo puede llegar a seguir algo así. Y en lo particular yo intento no tratar de hacer paralelismos con otros tiempos de la Argentina, eh, porque creo que no nos puede servir como brújula hacia dónde vamos. De lo que no hay duda es que es un momento muy pero muy especial, ¿no? Sí. Bueno, yo lo que me gustaría que hiciéramos eh, es plantearnos algunos interrogantes. Ujú. Eh, Dado que sería muy aventurado predecir futuros acontecimientos e incluso futuras evoluciones del proceso en marcha. Así que me gustaría plantearte a vos y a nuestros oyentes algunas preguntas relevantes como para empezar a pensar y en consecuencia ir decidiendo pasos como militantes del campo nacional y popular en lo porvenir. Bien. En primer lugar, decíamos desde hace unos cuantos programas que la Argentina está sufriendo un proceso de marcada deriva autoritaria, Ujú. en donde evidentemente los factores de poder real, en concreto determinados sectores empresariales, han colonizado las instituciones democráticas y imponen condiciones y decisiones a quienes ocupan transitoriamente los puestos institucionales. Ujú. El Poder Ejecutivo está directamente colonizado por intereses locales y extranjeros, eso creo que es bastante claro. El Poder Legislativo claramente también. Y por supuesto el Poder Judicial y su máxima institución, la Corte Suprema de Justicia, está claro que es una especie de agencia administrativa
administrativo-judicial de los intereses del capital concentrado. Por lo tanto, el primer elemento que aparece ahí es la colonización del Estado y de sus principales instituciones por parte de intereses que nada tienen que ver con los partidos políticos, con la política, con la militancia política y con las organizaciones sociales. Entonces, el gran interrogante es, como hablábamos recién con Lucas, si estamos entrando en un proceso de acelerada erosión de la institucionalidad democrática y qué profundidad, qué características y qué sentido va a tener en los próximos meses ese proceso. Lo segundo es el destino del peronismo, ¿no? O más adecuadamente del movimiento nacional y popular. Porque yo creo que hablar del peronismo hoy es hablar de una parcialidad dentro de un espacio mucho más amplio que es el movimiento nacional y popular, donde hay expresiones que no son peronistas ni han sido nunca peronistas y que sin embargo participan de eso que podríamos llamar el ideario nacional popular. La situación de Cristina lo que actualiza es un debate que también aquí hemos planteado con bastante reiteración, que son los modos de organización política en el nuevo contexto internacional y regional que estamos viviendo. La cárcel de Cristina, la detención de Cristina y la condena de Cristina, lo que actualizan es un fenómeno que aparecía como evidente, que es la falta de legitimidad de las instituciones políticas, de los partidos políticos y de la dirigencia de esos partidos en general de cara al resto de la sociedad. Hay como una especie de fosa de separación cada vez más grande entre los que se autotitulan dirigentes y el resto de la población. Y por un lado la emergencia de Milei y el liderazgo de Cristina, que todavía es muy fuerte en amplios sectores de la población, coloca en tela de juicio el lugar, la acción y el papel del resto de la dirigencia y en particular de la dirigencia del campo nacional. Porque hay una cosa que es muy clara, que es que toda esa gente que está en la calle Constitución y los que no están ahí pero lo están espiritualmente, tienen una única referencia. Esa única referencia es la persona de Cristina. No están ahí por el Partido Justicialista, no están ahí por la CGT, no están ahí por ninguna organización social, están porque quieren a Cristina, porque sufren por Cristina y porque se identifican con lo que Cristina ha hecho y con lo que Cristina significa. De ahí para abajo, todo el resto de la dirigencia del campo nacional y popular está en un limbo, Y entonces, esto de alguna manera plantea una cuestión muy, muy interesante por un lado y muy compleja por el otro, porque una gran masa de la población argentina, podemos hablar de miles, quizás también hasta de un par de millones de argentinos, que se sienten identificados con Cristina, pero que no están organizados, ni encuadrados, ni conducidos por ningún cuadro intermedio que tenga la suficiente legitimidad como para aparecer tan siquiera como delegado, ¿no?, o representante de Cristina. Y el otro día lo escuchaba al Turco Asís decir una cosa que yo creo cierta, que es que aquí hay dos personas que tienen representación en la sociedad, que son Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei. El resto de la dirigencia política tiene escasa o nula representación. Y entonces el segundo interrogante que tendríamos que plantearnos es cómo el movimiento nacional se va a encauzar, a organizar, a articular a partir de este dato. Una conducción presa, detenida, veremos en qué condición, y una masa de simpatizantes sin articulación de cuadros intermedios que puedan organizarla, articularla y direccionarla, aunque sea tácticamente. Y el tercer elemento que planteaba Lucas, y que en algún momento sería interesante que los discutamos un poco más en profundidad, yo simplemente lo voy a apuntar,
es esta noción de resistencia, ¿no? Que en el peronismo es muy importante. Hoy es 16 de junio, hoy se cumplen 70 años del bombardeo de Plaza de Mayo. En la semana pasada estuvimos hablando de los fusilamientos de José León Suárez. ¿Cómo reactualizar la idea de la resistencia en el contexto actual? ¿Y cómo hacerlo cuando las fuerzas del campo nacional vienen de un fracaso tan tremendo como fue la presidencia de Alberto Fernández, la pandemia y todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, por un lado parece que Cristina tiene un amplísimo espectro de simpatizantes, de seguidores, de gente que inclusive la quiere y se identifica con ella, pero para realizar una resistencia a este modelo y pasar a un proceso de articulación y de propuesta, me parece que necesitamos algo más que eso, ¿no? Entonces, estos 3 puntos, ¿no? La deriva autoritaria del gobierno y el debilitamiento de las instituciones democráticas, la ausencia de cuadros intermedios con legitimidad en el campo nacional y el problema de cómo enfrentarse a lo que viene, que va a ser evidentemente muy duro a nivel internacional, a nivel regional y a nivel local, con la actual conformación del campo nacional, ¿no? En este sentido, el balcón de Cristina ha generado el odio recalcitrante de los monigotes de los medios de comunicación del gobierno nacional. Vamos a ver ahora a Luis Majul y su odio visceral. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Es una reacción? ¿Es una reacción? A ver, yo te diría psicológica, de pura... No quiero diagnosticar, ¿no? Pero, ¿cuál es el mensaje que está dejando? Está diciendo, perdón que voy a utilizar las palabras que hay que utilizar, me cago en los jueces. Está diciendo, me importa cualquier cosa lo que dice la justicia, la Constitución, la democracia, la ley. Está generando violencia. Está generando violencia institucional. Voy de nuevo. La expresidenta que acaba de ser condenada y que eventualmente ya tendría que estar camino a una prisión, después se discutirá si es domiciliario o no, no tiene por qué estar saludando en el balcón después de lo que sucedió y de lo que le pasó. Si es que dice estar a derecho. No es un gesto de estar a derecho esto. Yo no soy abogado, pero me parece que está claro eso. Avísenle a Cristina que todo indica que le van a dar la domiciliaria allí en San José. Ahí vemos a Feynman ahora, como ella quiere. Vomitando bilis negra. Acá tengo justamente el escrito, solicitan detención domiciliaria, reserva. Carlos Alberto Veraldi, y Ari. La reserva de casación. Claro. O sea que no va a ir ni un minuto presa. No, sí, presa a su casa. Bueno. Según tengo entendido, el tribunal le dará condiciones rigurosas de detención. Veremos. Bueno. ¿Qué significa eso? Nada, en la nada misma. Acordate lo que yo te digo hoy. La verdad no lo sé. Bueno, ahí veíamos a Majul y a Feynman, y yo lo veo del otro lado del vidrio a Lucas Molinari, está vestido de monje negro con el buzo y la capucha, y ¿hay que traer a Feynman a Radiográfica? Viste que ahora se está... No, hay que traer a todos, ¿no? Porque hay que hablar con todos. Che, pero este no es el que dice que hay que matarnos, nos tienen que matar uno por uno. Bueno, pero hay que hablar con todos. Bueno, estos tipos son los que están pidiendo que se termine las salidas al balcón, inclusive están diciendo que quieren prohibirle redes sociales. Y a pesar de que yo creo, Silvano, en función de lo que vos decías antes de ver a estos miserables, que de todas formas hay un sabor a nostalgia en todo esto. Que quizás el riesgo, por ahora, por lo menos por ahora, sea que todo esto
no pueda salir de la nostalgia. Y de que Cristina es la conducción, y de que Felipe Solá va a ir en la lista, y Massa en la otra, y a Bianco le vamos a dejar una concejalía en no sé dónde, y después se va a intentar negociar con el poder para llegar lo mejor posible al 2027, y en el 2027 se va a hacer una alianza, y quizás Cristina ya no pueda hacer, pero puede hacer Massa. Déjame decir algo. Por supuesto, pero si vos sabés que yo No, siempre te dejo de decir No algo. lo iba a decir porque había Tengo que quedar yo mal para que vos hables, a ver. No lo iba a decir porque había venido así onda amor y paz, Ah, pero digamos, lo voy a decir porque es igual. feriado. Sí, lo voy a decir igual. A ver, yo creo que Cristina Fernández de Kirchner tiene frente a sí una enorme y probablemente última oportunidad de ponerse al frente del campo nacional y popular como conductora estratégica, conduciendo al conjunto de los compañeros y compañeras que en todo el país y particularmente en el conurbano tienen cifradas sus expectativas en ella, impidiendo que sus naturales y tradicionales tendencias a la endogamia y a la política de círculo terminen malversando una vez más una construcción amplia de carácter político estratégico. Cristina tiene que conducir al conjunto. Y cuando digo al conjunto, no es al conjunto de los políticos de turno, sino al conjunto de la población que tiene todavía expectativas fijadas en su persona. Pero Silvano, Si Cristina, párate, Germán. pero es si que Cristina- me vuelvo loco, Silvano. Si Cristina se convierte en la líder de una parte del espacio y continúa insistiendo con posicionarse como líder de una parte del espacio y como madre del principal referente de uno de los espacios que componen el Frente Nacional y Popular, la nostalgia quedará en nostalgia, el proceso derivará al más craso electoralismo y las posibilidades de conformar una amplia coalición social y política contra el régimen imperante se habrá desaprovechado. En el campo nacional el liderazgo es determinante. Y aquí hay algo que es ineludible y es que, vuelvo a repetir, la figura de Cristina es una figura que concita fuertes apoyos sociales, no de organizaciones, de ciudadanos y de ciudadanos que creen en Cristina. Con ese apoyo del pueblo y no de las organizaciones, Cristina eligió a Alberto Fernández Sí, sí. y luego a Massa. Bueno, pero también es cierto, no quiero remitirme al pasado, pero también es cierto que Perón en el año 57 firmó un acuerdo con Frondizi y Frondizi lo traicionó. Le habían vaciado 14 toneladas de bomba en el 55, Silvano. Sí, pero, O sea, a ver, no se fue. digamos, No los se líderes, fue. los líderes, ahí Gerba, no sé si es un momento para discutir esto, pero digamos, Perón en los 18 años de exilio cometió gravísimos errores también. Sí. Cook le reprochó el acuerdo con Frondizi, argumentando que era un acuerdo que iba a terminar mal. Cook siempre se lo dijo. Y Perón insistió con esa vía y finalmente en el año 64 no pudo retornar y hubo que esperar 10 años más para poder volver. Es decir, los líderes cometen errores. Y Cristina ha cometido muchos. Y yo he sido muy crítico de los errores cometidos por Cristina. Tengo esa tranquilidad. Ahora, lo que digo es, lo digo como militante y lo digo porque quizás alguien me escuche y podamos inclusive discutirlo. En ese sentido lo digo. Sí. Está ante un escenario inmejorable para
reconfigurar el espacio nacional y popular y construir de cara al futuro, no pongo fechas, digo de cara al futuro, una alternativa para la Argentina, y si hay una alternativa para la Argentina, la habrá para la región. Si Cristina no piensa en grande, si Cristina no piensa con un sentido estratégico y solo está ahí para defender los intereses de ciertos sectores del espacio en detrimento de otros, se va a equivocar, el proceso se va a demorar y se habrá desaprovechado la oportunidad de al menos iniciar un proceso de reconstrucción que nos dé alguna posibilidad en el futuro cercano. Bueno, este Silvano Pascuso, negativo, bien de lunes, me gusta más que el que llegó. Seguimos, por supuesto, en Radiográfica, 89.3 FM. También nos pueden seguir por YouTube, se tienen que suscribir para hacernos millonarios, sobre todo a Lucas Molinari. Él después reparte concienzudamente. Con Angie. Con Angie también. Pero suscríbanse, a pesar de que ahí no puedan escuchar canciones porque los derechos y todo eso. Pero pueden insultarnos al 11 50 12 35 89, es el WhatsApp de Radiográfica. Seguimos en Radiográfica en este lunes de feriado y con un país algo convulsionado. Veremos cómo sigue el panorama. Se está hablando de adelantar la prisión domiciliaria para Cristina. Quieren evitar, como sea, que siga siendo la centralidad. Así que ya estamos en comunicación con Hernán Brienza. Lo saludamos y le agradecemos sobre todo que nos atiendan este lunes de feriado. Aquí te saluda Gervasio Muñoz y Silvano Pascuso para Radiográfica. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Estamos muy interesados en tu opinión, no solo por tu condición de escritor, historiador, etcétera, sino también por el análisis que llevas adelante. ¿Qué es lo que estás viendo respecto a no solo la detención de Cristina, por supuesto, sino de cómo ha cambiado el clima político a partir, obviamente, de la decisión del Poder Judicial? Bueno, varias cosas. ¿no? Es difícil concentrarse en una sola de las partes de la pregunta, ¿no? Primero creo que hay algo que todavía no estamos dimensionando, que es el juego de los factores externos dentro del poder. A mí no me parece, yo diría, no me parece gratuito la ayuda económica del FMI a Milei, y tampoco me parece gratuita para la campaña, ¿no? Y tampoco me parece gratuita la exigencia de que Cristina no sea candidata. Me parece que ahí hay algo que entre el factor externo, Mauricio Macri intentándole embarrar la cancha a Milei, el Poder Judicial y el cártel político que tiene secuestrada la democracia desde hace por lo menos 8 o 9 años, o 10 años quizás desde el asesinato, desde el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Yo me animaría a decir que antes, incluso, cuando fue el suicidio de Nisman, creo que lo que inició la caracterización de la política es el suicidio de Nisman. Cuando lo quieren hacer pasar por un homicidio, sí. Y fíjate que son los mismos actores, Patricia Bullrich, totalmente, Mauricio Macri, Laura Alonso, ¿no? Que están siempre dando vueltas en torno a una violentización de la política argentina, ¿no? ¿Y por qué lo llamo cártel? Porque me parece que es lo que mejor define lo que está ocurriendo en la democracia argentina, es la caracterización de ese sistema político. ¿En qué sentido? Es que hay un grupo o un conjunto de grupos. La definición económica de cártel es un grupo de empresas, oligopólicas,
que lo que hacen es impedir la libre competencia en un mercado determinado, en un mercado económico, llevando adelante maniobras desleales contra la competencia. Ujú. Y yo creo que esto es lo que pasa en la política argentina. Hay un grupo cartelizado, que uno podría decir que tiene una pata mediática, una pata judicial, una pata política, y una pata en los servicios de inteligencia, Ujú. que por supuesto que deben tener contactos, obviamente, con los sectores financieros internacionales, que lo que hacen es constantemente generar prácticas desleales, como el caso del suicidio de Nisman. Habría que ver si en el caso de Cromañón no hay también un principio, un destello de esa política, pero Bueno, después, en el después de 2008 Nisman, ¿viste? algo de eso Sí. también hubo, ¿no, Hernán? con el, Toda la con el cruz. campo de Claro, digo, más allá de estar en Sí. contra de una resolución o de una ley, ahí se jugaron cosas muy pesadas también, ¿no? Ya desde el 2008, ¿no? Sí, creo lo mismo, pero eso me parece que está todavía Sí. dentro de la política tradicional. Un Sí. sector que no quiere que le suban las restricciones sale a la calle a discutir y a debatir. Pero me parece que en el caso de Lima, o en el caso de la guerra judicial, que no sé por qué nos empecinamos en decir lawfare cuando podríamos decir guerra judicial, Ujú. que para mí no es guerra judicial, es una fusiladora mediático-judicial. Totalmente. Lo que creo allí es que a partir del 2016 se instaló esa fusiladora mediático-judicial, que es la que llevó adelante los procesos en contra de Amado Gurú, de Vido, más allá de yo diría las características objetivas de lo que pueda pasar en cada una de las causas o en cada uno de los casos. Sí, claro. Es un hecho que la Argentina, la financiación política en la Argentina es espuria siempre, y es espuria para todos los partidos. Da la casualidad que solamente un partido, que es el de la competencia opositora, es castigada por la justicia y los medios de comunicación, y cuando nos enteramos que María Eugenia Vidal, por ejemplo, tenía firmantes truchos y desviaba fondos, o que se compró un departamento de $600.000 sin poder justificar dónde sacó los fondos, no pasa absolutamente nada. No, claro. O cuando se hacen investigaciones internacionales y nos enteramos que el presidente que más fondos sucios tiene en cuentas en el exterior, en Mauricio Macri, no pasa absolutamente nada. Ujú. O todas las causas que son en contra de integrantes del partido político ligado al macrismo no tienen ninguna sanción, ni mediático ni judicial, y solamente tienen sanciones las causas en contra del peronismo, ¿no? Ujú. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de cartelización. Yo no voy a defender absolutamente ninguna causa al cual no tenga acusaciones de corrupción, porque no estoy en las causas y no las estoy investigando, con lo cual no podría ser certero en el análisis de esas causas. Pero sí me llama la atención que solamente las únicas causas que avancen son las que están las que tienen como protagonistas a los peronistas, ¿no? Sí, claro. Hernán, ¿qué tal? Buenos días. Silvano Pascuso te habla. Mucho gusto conocerte. ¿Cómo te va? Te quería preguntar sobre el campo nacional, el peronismo, el movimiento nacional. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece que está pasando dentro del espacio? ¿Y cómo ves en el tiempo mediato su evolución en líneas generales? Yo creo que si alguien quiere minimizar el peronismo, lo que tiene que dejar es dejarlo ser. ¿Por qué? Porque la democracia es aburrida. Y cuando la democracia genera funcionarios, genera militantes rentados, cuando sus dirigentes comienzan a tomarle el gusto a los despachos tallados en madera, y Los cierres de listas. los cierres de lista y todo eso, el peronismo pierde potencia.
Cuando pierde potencia es más fácil negociar con el peronismo. También cuando al peronismo lo acorralan, cuando al peronismo lo persiguen, cuando al peronismo lo convierten en un mito, ya sean los 18 años de proscripción, ya sea en 2017 cuando el macrismo cometió la torpeza de volver a poner en el tapete a Cristina Fernández de Kirchner, o ahora que finalmente la proscribieron con todas las letras. Digo proscribir con todas las letras porque me parece hipócrita esa lógica de creer que una causa judicial amañada e inventada y que ya cualquier persona relativamente racional sabe que esa causa es una construcción mediática. Y también es una construcción judicial. Pero cuando proscriben a Cristina, primero unifican todo el campo nacional detrás de Cristina y detrás de cualquier tipo de otra persecución política, ¿no? Porque, digo, ya saben que si gobierna el peronismo, tarde o temprano, después te la dan, ¿no? Sí. Se la dieron a Alberto Fernández, que no tocó ningún interés. Totalmente. No se la van a dar a Sergio Massa si intenta tocar algún interés. No se la van a dar a Axel Kicillof si intenta tocar algún Por supuesto interés. que sí. Digo, se la dieron a Menem, que no solamente no tocó interés, sino que favoreció a todos los sectores dominantes. Y ustedes fíjense qué casualidad que de la Rúa, que mató 40 personas en las calles el 19 y 20 de diciembre, que endeudó al país en 50.000 millones de dólares, o al propio Mauricio Macri, que es sin duda el jefe fracasado, pero jefe al fin del cártel político, no tienen ninguna causa en su contra, ¿no? Solamente a los peronistas juzgan en este país. Y yo creo que eso es interesante pensarlo, ¿no? Entonces vuelvo a la pregunta. Cuando unifican al campo nacional y popular, cuando lo persiguen, cuando lo convierten en mito, la sociedad que está siendo vapuleada por las medidas económicas de Milei y de Caputo, lo que hace es visualizar, si el peronismo es perjudicado y yo soy perjudicado, y el mismo sector perjudica tanto al peronismo como a mí, yo tengo que estar con el peronismo. Y lo vuelven a reinventar, lo reinventan una y otra vez al peronismo. El peronismo no se reinventa, el peronismo no se reinventa solo por sus virtudes, sino que además se reinventa por sus perseguidores, ¿no? Sí, es muy interesante esto y esta mirada. Se me ocurre preguntarte, yo sé que estamos en pleno proceso de acontecimientos que ya hemos visto, como vos decís, en otros momentos, que vemos que se están desarrollando hace algunos cuantos años, es verdad, pero que por supuesto, por lo menos para mí, Hernán, es toda una incógnita hacia dónde va esto. No quiero que nos digas qué va a pasar, pero sí me interesa, en función de esto que decías recién, de la potencia que adquiere el peronismo cuando se lo persigue, ¿sí? Si crees que entonces Cristina es la única dirigente que puede llevar al peronismo hacia algún lugar. Viste que hace unas semanas parecía estar en disputa quién conducía el peronismo, hace un tiempo, ¿no? Porque, bueno, Massa fue el candidato, porque Axel quiere ser el candidato, porque entonces aparecen las segundas líneas diciéndose de todo en los medios de comunicación y disputando, etcétera. Pero ahora el escenario ha cambiado drásticamente porque, como vos decís, han llenado de potencia al peronismo, a Cristina, persiguiéndolo. ¿Qué rol imaginás, qué rol creés que debería tener el peronismo y sobre todo la conducción de Cristina de acá en adelante? Mira, yo creo que... ¿Vos qué edad tenés? No, tengo 45 yo. 45, bueno, sos más o menos de mi generación, yo soy un poco más grande, 54. Yo siempre pienso lo que... Hay una imagen que siempre me llama la atención, que es la reunión de los apóstoles después de la crucifixión de Jesús, que se reunieron vencidos y derrotados después de a su líder, y estaban desahuciados, ¿no?
Y ahí desapareció Jesús y le dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y le dijo a Tomás que toque la herida. Y después armaron la religión más poderosa del Occidente, ¿no? Sí. Y yo pienso también en los días saciados del 56 o el 57, ¿no? Donde el peronismo estaba completamente derrotado y no se podía decir el nombre, y no se podía decir absolutamente nada. Bueno, yo creo que en los momentos más oscuros de la derrota es difícil saber qué es lo que viene, ¿no? Es cierto que el 73 no fue la mejor resurrección del peronismo, No. pero es cierto que el peronismo siguió su camino, ¿no? Es cierto esto que vos planteás, de que una semana antes de la condena a Cristina, el peronismo ensayaba distintos caminos. Lo que no sé si es cierto es que la condena de Cristina unifica todos los caminos. Yo creo que lo que unifica es la centralidad de Cristina y también la conciencia de que hagas lo que hagas, podés terminar, vas a ser perseguido Tal por cual. el sistema político. Sí. Entonces, eso le da al peronismo una unidad mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque el peronismo sabe que tarde o temprano va a volver a ser elegido por las mayorías perjudicadas por este modelo económico espantoso. Hoy la clase media no llega a fin de mes. No digo los sectores populares. La clase media no llega a fin de mes. La clase media está empezando a estar desesperada con sus gastos y con sus formas de vida. No puede sostener sus formas de vida. La mayoría de nosotros, nosotros los que estamos en los medios de comunicación, en las universidades, somos de clase media, y creo que ahí hay un error a revisar por parte del kirchnerismo, que es la acusación a las clases medias que apoyaron el propio kirchnerismo, más allá de los sectores populares, pero digo, hoy la clase media ya no aguanta más, y tarde o temprano va a volver a pedir al peronismo que venga a homogeneizar la sociedad. Entonces, el peronismo sabe que al final de su mandato siempre está la persecución y la cárcel. Sí. Por lo tanto, va a tener que tener otras estrategias para gobernar, y va a tener otras estrategias para el después, ¿no? Eso radicaliza el peronismo. Radicaliza en el sentido más potente de su término. Ahora, ¿eso lo va a conducir Cristina? ¿Va a ser Cristina quien sea la próxima presidenta del peronismo? Bueno, puede ser como ocurrió con Lula, puede ser como ocurrió con Perón, puede ser que Cristina no sea ella la protagonista, pero sea quien finalmente dé su apoyo y su aporte importantísimo para que alguien construya esa alternativa, y que esa alternativa ya no sea fallida como en el caso de Alberto Fernández, que fue una experiencia muy fallida, no solamente en la elección del personaje, sino también en la experiencia de gobierno, ¿no? En la experiencia de gobierno. Gracias por salvarme de la laguna. Es una laguna igual autoinfligida, ¿viste? Todos queremos olvidar algo. Sí. Hernán, Sí, es cierto. quería preguntarte algo que acá en el programa venimos discutiendo bastante, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo ves vos a la sociedad argentina en este momento tan particular, más allá de los efectos económicos, ¿no? Digamos, porque en general siempre tenemos a mano la cuestión de pensar las cosas en términos del impacto de la crisis económica sobre la población. Esto está bien, es así. Pero ¿cómo ves vos hoy a la población argentina y sobre todo a los sectores populares frente al gobierno de Milei y frente a este escenario de centralidad de Cristina? Porque yo decía recién en la editorial una cosa de la que estoy absolutamente convencido y te la comparto, que es que creo que el único líder, la única lideresa del espacio nacional que tiene realmente una representación en amplios sectores sociales es Cristina. El resto de los dirigentes nuestros, en todo caso, tendrán una
una centralidad local o sectorial, pero no alcanzan a tener la dimensión que tiene Cristina. Entonces, ¿cómo ves vos a la sociedad argentina en este contexto frente a un gobierno que avanza con reformas estructurales muy negativas en el plano de lo económico y también en el plano de lo social, y la fuerza que Cristina todavía tiene en partes importantes del cuerpo social argentino, ¿no? A ver, primero comparto con vos la idea de que es solo Cristina la que tiene un alcance de corte nacional. Y yo creo que eso también de alguna manera es responsabilidad del propio kirchnerismo, la no construcción de dirigentes con capacidad nacional. Yo recuerdo, en la crisis del 2001 vos tenías a Néstor, tenías a Rodríguez Sá, tenías a Pepio Menem, tenías a Duhalde, tenías 4 o 5 a De la Sota, tenías 4 o 5 opciones de gobierno que aunque no pudieran medir, estaban presentes en ese abanico de candidatos. Hoy vos no tenés esas posibilidades. Yo creo que tenés, por lo menos, creo que Cristina tiene un liderazgo absoluto en esta materia. Creo que después otro candidato nacionalizado es Massa, y después tenés candidatos locales posibles de nacionalización, como son Axel Kicillof o Yarlora en Córdoba, más allá de las diferencias ideológicas que puedan tener entre ellos, ¿no? Pero después no tenés dirigentes que tengan el peso de poder ser candidatos nacionales. Ahora, yo creo que esa forma de pensar la política, yo creo que el nuevo candidato, si hay un nuevo candidato, o surge de los que están, o surge de alguien absolutamente no visto hoy, ¿no? Uh-huh. Ahora, yo escribí hace poquito un libro y lo publiqué que se llama El síntoma Milei, ¿no? Sí. Y yo creo que Milei es un síntoma de cómo está la sociedad argentina, ¿no? Y creo que eso hay que pensarlo seriamente y con profundidad. La sociedad argentina está absolutamente fracturada. Vos fíjate que 1 de cada 2 argentinos cree que la condena es justa y 1 de cada 2 argentinos cree que la condena es injusta, pero el problema que tenemos es que no hay posibilidad de razonar con el otro, no hay posibilidad de argumentar con el otro. El otro cree una cosa y yo creo otra cosa, y no hay posibilidad de llegar a un entendimiento. Y cuando vos le demostrás por qué el juicio es falso, ellos te lo niegan, y cuando ellos, te voy a ser irónico, cuando ellos te demuestran que el juicio es verdadero, uno no tiene ninguna posibilidad de creer sobre eso. Entonces, esa fractura hace que sea muy difícil generar consensos, ¿no? Pero vuelvo a la cuestión del síntoma. Yo creo que Milei es síntoma de una Argentina que está muy... una Argentina que ya no es. Yo puse un síntoma de un ex país en el libro, ¿no? Pero no lo digo en términos escatológicos o apocalípticos, sino en términos de que hay una cultura argentina que no está siendo efectiva hoy para comprender lo que están pensando las mayorías. Hay una cultura del aislacionismo y no de la solidaridad social, hay una cultura del individualismo y no de la mancomunión de esfuerzos, hay una cultura, yo diría, transnacional, en vez de una cultura de defensa de lo nacional. Hay una cultura que es absolutamente tecnológica o digital, y no una cultura vinculada al analógico. Hay una cultura que está vinculada a la imagen y no al razonamiento o
al silogismo filosófico de premisas, si me importa más lo que veo que lo que pienso. A mí siempre me llama la atención, en la mayoría de los reportajes que me hacen últimamente, me preguntan cómo la estoy viendo, o qué veo, o si la veo o no la veo, y nunca me preguntan qué pienso, o qué reflexión tengo, o qué razonamiento tengo. Y eso forma parte de un cambio cultural. En mi época, nadie preguntaría, digo en mi época, en los 80, los 90, nadie preguntaba cómo la ves, preguntaban qué pensás de esto, o qué opinás de esto, pero nunca el cómo la ves. La visión tiene una característica mucho más afectiva que la lectura, que está atravesada por la razón, ¿no? Por lo tanto, esos cambios en la Argentina, sumados a la ruptura de los tres grandes pactos sociales, que son el pacto de la educación pública, la justicia social y la democracia, que la sociedad ya los dio por rotos, hizo que Milei, que ya estaba roto, viniera a poder romper con facilidad esos tres pactos. Cuando las clases medias y los funcionarios políticos llevan a sus hijos a colegios privados y no a escuelas públicas, es porque el pacto de la educación pública ya está roto. Totalmente. Cuando Milei dice la justicia social es una aberración y no hay un solo peronista que le explique por qué no es una aberración y qué es la justicia social, y la mayoría de los trabajadores ven que la última vez que hubo algo parecido a la justicia social fue en el 2003, pero que después el 60% de los trabajadores no tienen ni aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni jornada de 8 horas, ni cobertura social. Lo que visualizan es que la justicia social, de la cual muchos hablan, es solamente una quimera. Y cuando vos intentás disparar 2 veces a una expresidenta y una dirigente importante de la oposición se niega a repudiar el hecho, vos te das cuenta que el pacto democrático está roto, sumado a que la gran mayoría de la población sabe que con la democracia no se come, no se cura y no se educa. Entonces Milei llega a un país con los tres pactos sociales rotos, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Lo sigue rompiendo, pero no es que lo sigue rompiendo porque él tiene la capacidad de hacerlo, sino porque la sociedad visualiza que ya estaban rotos. Entonces no importa que no sea democrático, si total la democracia no sirve para nada, no importa la educación pública, si la educación pública está rota, no importa la salud pública, si la salud pública está rota. Dice, rompelo a ver si haces algo nuevo, a ver si haciendo algo nuevo puedes resolverlo. Lo que Milei está demostrando que está empeorando todas las condiciones sociales y las condiciones estructurales de la Argentina. Por supuesto, los tiempos de gobierno hacen que el primer año y medio, la gente tenga esperanza, pero cuando la gente se dé cuenta que no cambia nada, yo creo que va a tronar el escarmiento, como diría Perón. Sí. Y creo que eso es lo que va a ocurrir más temprano que tarde, ¿no? Hernán, perdón. ¿Sí? No, te quería, en este sentido que estás planteando, a los oyentes estamos hablando con Hernán Brienza, es historiador, escritor, y hace poquito sacó un libro, El síntoma Milei, y hace no tan poquito, el año pasado, ¿para qué sirvió el peronismo? Yo quería una cosita breve, y no te sacamos más tiempo, Hernán. Vos decís, va a sonar el escarmiento, entendés que hay un agotamiento, que empieza a haber una lectura de los sectores medios bajos, de que esto no se arregla, sino que se está empeorando más, las condiciones económicas son desastrosas para el conjunto de la población, salvo un grupo muy pequeño. ¿No ves bajo ningún punto de vista un riesgo de que ese escarmiento sea más por derecha que por el peronismo? ¿No ves un riesgo ahí en términos de menos democracia, más autoritarismo y esa bronca, esas frustraciones se canalicen para lugares más peligrosos? Es que yo creo que más a la derecha de Milei está la pared.
¿no? ¿Qué es más qué sería más a la derecha? Te digo lo que me imagino yo así a grandes rasgos, que el nivel de represión y de inestabilidad institucional sea mucho, pero mucho más grande de la que hay hoy. Sí, ese es un riesgo, pero es un riesgo que se pondría en contra de toda la sociedad. No sería pedido por la sociedad, sería pedido por una minoría. Okay. Sí, ese riesgo siempre está. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que ocurre es que si la sociedad se pone en contra del gobierno, lo que podría pasar es que vayamos a un gobierno autoritario, pero un gobierno autoritario sin legitimidad es difícil mantener. La dictadura militar, y ahora lo visualizamos con los votos a Macri y a Milei, tuvo un gran apoyo y una gran legitimidad de la sociedad, y creo que eso hay que hacerse cargo. Sí, claro. La sociedad argentina tiene que hacerse cargo, ¿no? Yo creo que lo que uno tendría que pensar ahora es otra cosa. Si se produce eso con una deslegitimidad de la población, me parece que sería muy peligroso para todos, incluso para aquellos que detentarían un poder totalitario. Sí. La salida que la sociedad pediría en contra de Milei no sería una salida de derecha de derecha liberal, ¿no? No. Y si sería un gobierno no democrático, que no sea liberal y que favorezca a los sectores populares, debería repensarse la forma de hacer la política, ¿no? O la forma de pensar la política incluso, ¿no? Sí, sí, Yo no veo factible un gobierno nacional y popular autoritario. Por definición, no lo veo, aun cuando gobiernos nacionales y populares, como el primer gobierno de Perón, tuvo ribetes autoritarios en algunas cosas. Sí, sí. Bueno, inclusive la llegada del GO. Eso entiendo y también nada, es para charlarlo un rato largo, no te vamos a sacar más tiempo, pero hay como una preocupación, me parece, te lo digo ya como militante, hay como una preocupación acerca de los niveles de persecución, del miedo, ¿viste? Y un poco también lo que vos decías al principio, ¿no? Lo que nuclea, lo que une, también es esa certeza de que los únicos perseguidos son el peronismo y que mejor que activemos ahora. Y a veces creo que este debate es interesante, hacia dónde puede derivar todo esto. Pero bueno, no te queremos sacar más tiempo, aunque nos quedaríamos un rato más largo, pero no te vamos a arruinar el lunes feriado. Hernán, mil gracias por estar con nosotros. Ojalá haya otra oportunidad para charlar. No, cuando quieran charlamos. Yo creo que para sí, claro, para terminar, para no ser tan oscuro, sí. Creo que lo que puede ocurrir es que la deslegitimación del gobierno genere hacia el peronismo un cordón sanitario que impida la represión brutal que el gobierno desea. Yo creo que el gobierno tiene una beta fuertemente autoritaria, que tiene muchas ganas de reprimir. Me animaría a decir que una de sus principales espadas, que es Patricia Bullrich, tiene muchas ganas de matar. Sí, porque pareciera ser que lo único que lo mueve a Patricia Bullrich es la violencia, ya sea de izquierda o de derecha. Lo que ella ha demostrado es que su ideología es mucho más volátil que su sed de sangre, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay un riesgo y hay un peligro, pero también creo que cuanto más delegitimado esté el gobierno, más le va a costar finalmente, más consecuencias tendrá esa utilización de la violencia. Hernán, mil gracias, en serio.
Siempre es un gusto escucharte y en esta ocasión para nosotros poder charlar con vos. Estaremos en contacto nuevamente. Dale, gracias, cuando lo necesite. Un abrazo enorme. Era Hernán Brienza, uno de esos gustos que nos damos en este programa. Vamos a una tanda porque apenas volvemos de la tanda tenemos a Pablo Caruso, que es otro periodista muy interesante también para escuchar. Seguimos en Radiográfica, recién charlábamos con Hernán Brienza, Silvano. Recuerden que pueden dejarnos mensajes al 11 50 12 35 89, mensajes de amor, mensajes de odio, como el mensaje de amor que nos dejó Gustavo, que nos felicita por el comienzo de este programa, la primera hora. Gracias, Gustavo. Solo el amor, papá. ¿Cómo era lo del amor? Sí, las agresiones con respeto. Las agresiones con respeto. Y nombremos, como siempre, por supuesto, a nuestro querido productor Claudio Maracita. Que, como dicen en la televisión, sin él no estaríamos al aire. Bueno, estamos en comunicación con un amigo, con un periodista. Él tiene programa en la 530, que vuelvan las ideas. Y mirá, no volvieron las ideas, pero volvieron las proscripciones. Y es hincha, lamentablemente, de Rosario Central, no puede ser perfecto, y de Fontana Rosa. Y además está también en Bravo TV de perfil con QR. Te saludamos, Pablo Caruso, acá Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso para Radiográfica. ¿Cómo estás? Buen lunes de feriado. Hola, amigo. Hola, Silvano, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos, Pablo. No entiendo por qué lo de lamentablemente. ¿Por qué te molesta que sea de Central? No, me parece que tiene mística, Rosario Central. Pero me parece. Bueno. Pero no tantos campeonatos, ¿no? Yo soy de Atlanta, tenemos la misma camiseta y esta gente no entiende. Sí, no entiendo lo de medir por campeonatos. Está bien, sos un romántico, está bien. Y está bien. No es muy de vos, ¿no? Tenemos el problema de que con Caruso además somos amigos y entonces esto se puede tornar en una charla rarísima, ¿no, Pablo? Sí. Bueno, está bien que seas de Rosario Central entonces. Por lo menos no, por favor, faltaba más. Pablo, tiempos raros, tiempos difíciles. Venís haciendo algunas editoriales en QR interesantes que yo escucho. Y la idea de charlar con vos era por dos cuestiones. En principio, por tu enorme experiencia en el periodismo y un poco querer escuchar tu reflexión acerca de lo que sucede hoy a partir de la proscripción y la detención de Cristina con el periodismo. Y por otro lado, ¿qué estás viendo vos? ¿Qué estás pensando sobre la proscripción de Cristina y cómo ha cambiado el escenario político en nada más que 10 días, ¿no? ¿Qué estás pensando acerca de en qué momento estamos y cómo esto reconstruye o no, queremos escuchar tu opinión, sobre la conducción del peronismo? Mira, de las cosas más interesantes que escuché en estas semanas, parece que fuera más, pero que todavía no hace una semana que está la decisión de la Corte, las respuestas más interesantes que recibí de dirigentes entrevistados cuando le preguntaba algo más o menos parecido, fue algo que no abunda y que me parece, insisto, que es un buen punto de partida, que es no sé. Varios dirigentes se mostraron muy genuinamente, no sé si confundidos en términos de valores, ¿no? En términos de la caracterización de la escena, pero sí en términos de no terminar de entender el impacto de la novedad, con mucha tentación de sentir que es un momento que va a estar marcado en la historia como un hito importante, pero al mismo tiempo con esa
saludable incapacidad que tenemos para no terminar de dimensionar la profundidad de esa marca en el momento, o sea, cuál es el verdadero impacto del acontecimiento. Y no me parece un demérito, me parece que está bien, me parece que necesitamos más dirigentes que reconozcan cierta duda en la interpretación del momento, que pretendan saber y que respondan con cosas muy prefabricadas de otro tiempo que me parece que no sirven más. Por supuesto que eso no les quita responsabilidad de tomar una decisión de conducción si son de líneas intermedias de organizaciones, de sindicatos, de espacios de la política, y por supuesto estar a la altura si ya son de otra liga, digamos. Pero me parece que hay un desconcierto que es de alguna manera saludable. ¿Por qué? Insisto, no porque uno no esté demandando a gente que tiene que estar preparada para esto, que trate de interpretar el momento histórico, sino porque me parece que es una gran oportunidad al mismo tiempo para sacarse de encima una inercia de errores, una inercia de egos, una inercia de no saber diferenciar contradicciones primarias y contradicciones secundarias, que me parece que está bien. No todos se animan a eso, pero lo vengo escuchando bastante, o mucho más de lo que pasaba antes, que también me parecía que era un momento muy disruptivo y en el que las dirigencias parecían estar bastante perdidas y se aferraban a cosas muy pequeñas. Eso por un lado, que no me parece menor. Sí, me parece que hay gente que está todavía tratando de entender la dimensión de lo que ocurre. Uh-huh. Si querés hago una pausa ahí, y si no sigo por el lado de medios. Aguantemos con medios. Quiero seguir en esta línea que estás planteando, y es que evidentemente el carácter disruptivo de una proscripción, de una condena, abre un mar de incógnitas, así como creo yo también, Pablo, el ascenso de Milei fue tan disruptivo que generó algo bastante parecido en una derecha que tenía su tradición y que hoy está en crisis, ¿no? Y que todavía está entendiendo qué hace. Ahora, lo que me parece interesante es, por supuesto, son todas incógnitas, no sabemos muy bien de qué se trata todo esto y cómo se sigue. Vos decís que por charlas con dirigentes que has tenido, todos te dicen más o menos esto, pero por otro lado la potencia cristina empieza a ser una potencia muy pero muy importante, ¿no? Se supone que sí, efectivamente hay movilización el miércoles, sería una de las movilizaciones más grandes en muchos años, ¿no? Entonces, ahí en esa potencia, ¿vos qué estás leyendo en esta centralidad que ha tomado Cristina, mientras que se la proscribe en términos electorales? Lo que pasa es que, a ver, me parece que sería una locura dudar de esa nueva centralidad. Uh-huh. Es un dato político muy importante. Basta ver, siempre hay algunos como indicadores, ¿no? Para eso, basta ver el enojo expresado a partir de la derecha, de la centroderecha, sí, expresado en sus medios de comunicación, el enojo con que Cristina no esté partida al medio, digamos, ¿no? Sí. Esté vital, yo creo que Cristina probablemente sea la única dirigente que se preparó muy bien para este momento. Y es entendible porque ella siempre supo que esta condena iba a llegar de una u otra manera, que en algún momento iba a llegar a una situación así. Me parece que se viene preparando hace mucho tiempo y está siguiendo un patrón una línea que imaginó. Sí. Entonces me parece que esa centralidad de Cristina tiene la confusión de su propio espacio, si querés ahora volvemos a eso, y tiene la incredulidad o la brutalidad, no en términos de crueldad, que también está, sino la brutalidad en términos de saber cómo manejar incluso cuando ganaste el partido, o cuando por lo menos sucedió algo en el partido que te fue muy a favor, que es la condena a Cristina, sacarla de la cancha electoral.
Entonces, esa centralidad es muy difícil de discutir. Está claro que es así. Ahora, ¿cuál es la dimensión de esa centralidad? Yo creo que eso es lo que hay que ver, porque para mí hay una duda todavía sobre, bueno, hay un error también, ¿viste? Siempre estamos tratando de que se repita en el presente dinámicas del pasado. Sí. Esto no va a ser un 17 de octubre, porque el 17 de octubre fue con Perón y fue con un movimiento popular en alza, naciendo. Al campo nacional y popular está en derrota, está a la baja, viene de una situación muy difícil, muy de mucho daño autoinfligido, aún hasta hace una semana atrás. O sea, un mes atrás todavía estamos en esa escena. Entonces, no es un 17 de octubre por esa razón, porque Cristina no es Perón, porque la dinámica de la política no es la dinámica política de la mitad del siglo XX, porque, no sé, por un montón de razones. Ahora, no estoy diciendo que vaya a ser menos, capaz que es más, es distinto, es diferente. Esa novedad nos obliga a estar a la expectativa de cuál es la dimensión real de esto que ha pasado. Ahí es donde yo encuentro en esa prudencia algunos dirigentes una cosa interesante, una cosa novedosa. Claro. Y además la oportunidad de un montón de espacios de la política de redimirse sobre su propia acción sin pagar mucho costo político. Quiero decir, pueden volver a entrar por la puerta grande del campo nacional a un proceso de unidad sin tener que andar dando muchas explicaciones sobre las cosas que hicieron. Toda esa novedad me parece interesantísima. No tengo tan claro si se va a materializar en lo que el imaginario del campo popular necesita, quiere, lo que los sectores que están empezando a entender que no era con Milei y son fluctuantes, los va a recibir bien. Esa es la duda que yo tengo. Ahora, la centralidad de Cristina no hay ninguna duda y estamos todos como observando eso. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Silvano Pascuso te habla, un gusto. Hola Silvano, ¿cómo va? Para entrar un poco, para que después nos comentes, aunque sea un poquitito, tu visión sobre el tema de los medios, para introducir a eso quería preguntarte lo siguiente. ¿Cómo ves vos hoy, frente al cambio tecnológico, las modificaciones que ha habido en materia de estructura de medios y demás, en el campo nacional el problema de la comunicación, ¿no? Porque creo que vamos a coincidir de que es muy importante en un momento como este hacerse preguntas relevantes, problematizar las cosas en materia de comunicación y poder transmitir adecuadamente lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo ves vos ese proceso? Porque queda bastante claro lo que el adversario hace, ¿no? Está claro que hay un sistema de medios que está muy en contra de Cristina, que opera en contra de Cristina y del movimiento nacional, eso creo que está bastante claro, creo que ellos tampoco lo disimulan, pero ¿cómo estamos por el lado nuestro, digamos? ¿Qué te parece a vos que está pasando y cuál en tal caso serían los desafíos? A mí me parece que le estamos entrando al revés al problema. De la misma manera que la política se equivoca, creo yo, o renuncia a su vocación cuando frente a una encuesta lo que se plantea es cómo acomodar su discurso político a lo que dice la encuesta, de lo que la gente valora, qué tipo de problemas considera más relevantes, y entonces la política acomoda, insisto, su marco conceptual y su horizonte de expectativa de transformación la acomoda en la encuesta, en vez de tomarlo como un insumo y decir, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer yo para transformar esto que me da la foto de la opinión pública, para transformarlo en función de lo que yo creo que es mejor para el país? A mí me parece que nos pasa lo mismo en los medios. Que hay una transformación, nadie lo duda. Que es una transformación que va en desmedro de una manera de hacer periodismo que por lo menos yo lo entiendo y creo que muchos lo entendemos también. ¿Por qué? Porque todo se reduce al impacto, porque todo se reduce a la emocionalidad, por la misma razón por la cual me parece que la política le pasa lo que le pasa. No creo que esté escindido eso, me parece que van un poco de la mano. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Si nosotros vamos a tratar de sostener un periodismo profesional o vamos a trabajar en la comunicación política, si vos querés, en función del proyecto de país que tenemos, voy mezclando los dos campos, ¿no? A mí me cuesta un poco, pero como por supuesto que yo hago lo que hago por interés, porque
me gusta la política, porque básicamente y con toda humildad quiero sumar para cambiar el mundo hacia algo mejor, entonces se me va mezclando. Pero me parece que lo que hay que hacerse primero es la pregunta indicada, porque si no, si vamos a acomodar nuestra comunicación en función de lo que las nuevas tecnologías y la nueva dinámica van ofreciendo, lo que vamos haciendo es achicando nuestro margen para tener una comunicación pública, es decir, una comunicación, un espacio de debate sobre lo que nos es común, cada vez más acotado, cada vez más deteriorado, cada vez aportando menos contexto, cada vez historizando menos sobre los acontecimientos, y ahí es donde me parece que también estamos un poco a la deriva. Me parece que las nuevas tecnologías de la comunicación no son neutras, no es inocente que estén hegemonizando un poco la palabra pública. Creo que lo que hay que encontrar es una manera de recuperar esos vínculos. Ahora, también me parece que va a haber un momento en el que el tejido social va a requerir volver a encontrarse con el otro. Va a volver hacia lo colectivo, se va a necesitar apoyar en algo. No creo que este proceso de individualismo tan profundo y tan agresivo perdure para siempre. Me parece que va a haber un momento, ojalá que ese momento que venga después de un momento de reflexión colectiva y no después de un momento de golpearnos contra una pared, digamos, ¿no? Creo que vamos más a lo segundo que a lo primero por ahora. Pero me parece que estamos equivocándonos, estamos todo el tiempo queriendo adaptarnos a algo que no nos es propio, porque no hay manera que nuestras ideas se puedan difundir de una manera efectiva en 140 caracteres o en un reel de un minuto. No, requiere más tiempo. Son conversaciones de otro tipo. Por supuesto que no hay que negar las redes, no hay que negarlas. No estoy diciendo que haya que interpretarlo de otra manera. Pero sí me parece que el desafío tiene que ver con cómo hacemos para que esas tecnologías de la comunicación estén más al servicio del proceso de reflexión, que requieren más tiempo, que requieren otros contextos, que tratar de acomodarnos a algo que no nos es propio. Es muy parecido, y termino con esto, para mí el mejor ejemplo de esto es las miradas sobre los problemas de la seguridad. Hay una enorme cantidad de espacios del campo nacional y popular que entendieron que había que acomodarse a una demanda de demagogia punitiva. Y la verdad que me parece una gran derrota cultural. Y bueno, eso extendido con matices a un montón de otras cuestiones. El otro día debatían en el programa de ustedes que vuelvan las ideas, en la 530, vos y tus compañeros y tus compañeras, sobre el discurso de la diputada Carigliano. No sé si te acordás. Sí, claro. Digo, del debate que tuvieron. Y yo escuchaba y hay algo que fue de mucha efectividad, Pablo, ¿viste? Creo que a la diputada la empezaron a conocer sectores que no la conocían, ¿no? Y, Sí. y, y después está dónde se ubica el debate político en el Congreso Nacional, ¿no? Porque por un lado es muy efectivo decirle a otra diputada gato, loca, etcétera, para que te conozcan, porque si no el tapón de los medios de comunicación hace que la sociedad conozca solo a algunos y a otros no, y son los que los medios de comunicación deciden. Pero después esto que vos decís, ¿no? Cómo entonces se discuten ideas que salgan del registro que propone la derecha y esas formas de comunicación, ¿no? Pero ahí tenés otro problema, además, Gervasio, que es, si vos entrás al barro, porque Carigliano hizo dos cosas. Primero, como llamó mucho la atención, fue muy enérgica, fue muy emocional, pero después también, fue un mensaje breve, conciso, viste, incluso ni siquiera tuvieron que llamarla. Es muy interesante eso. Martín Menem, cuando le estaba por sacar la palabra o algo parecido, ella terminó y dijo fin, no sé, pesis. Es muy entretenido, pero se metió en el campo del entretenimiento, de la política como un entretenimiento mediático, cimentero de agresión, que es lo que trajo a Milei. Ir a ese barro
A ver, puede haber sido simpático, yo lo entiendo perfecto, me recontraputearon en la radio, me reputearon en el canal también, las audiencias, digamos. Puede haber sido muy efectivo, puede haber sido satisfactorio, hasta una cosa de cierta venganza comunicacional. Ella lo dijo, ella confiesa. Ella dice, una vez que le contestamos de modo libertario, empiezan a llorar. Así es. El problema es si eso se vuelve un método, el problema es si eso se vuelve una estrategia de comunicación, porque en ese barro no hay forma de ganar, no hay forma de que gane quien tiene límites. La única manera de ganar en ese barro es romper todos los límites, es expert. Exacto. O sea, la máxima expresión de eso es expert. Entonces, que el campo nacional se vuelva expert, es una derrota terrible, no salimos más de esa, no sé cómo salimos de esa. Y además te lleva a lugares muy peligrosos. No, lleva a lugar terrible, lleva... a mí la cosa que más me preocupa de la condena a Cristina es el nivel de violencia que habilita, ¿viste? Claro. Porque en una charla muy cotidiana, en cualquier lugar, en cualquier ámbito, yo ponía el ejemplo en un taxi, alguien prende la radio, la radio habla sobre la condena a Cristina, y el tachero o el pasajero o la pasajera dicen qué bien que la chorra está presa y el otro piensa lo mismo, se pudre todo, puede terminar mal. Sí. Entonces, retroalimentar eso a conciencia desde un espacio político que brega que pide otra cosa, que quiere otro país, otro nivel de vínculo social, me parece súper peligroso, no me parece nada. Quiero agregar algo que no dije antes que me parece importante sobre los medios. Ajá. Que está de fondo y no se habla lo que se tiene que hablar. Y tiene que ver con la precarización. Es muy difícil que tengamos buena calidad de dinámica de medios a la altura de las circunstancias si los que laburan de eso y lo hacen de manera más o menos profesional tienen que tener 4 laburos, 3 laburos. Es imposible. Es imposible ser bien laburo. Y ahí hay una crisis muy profunda que no termino de ver dónde se estaciona, ¿no? Con el auge de los streams y demás, me parece que los recursos, con una crisis de gestión de medios que viene hace mucho tiempo, no hay gerentes de medios, no hay empresarios de medios. Estoy hablando de lo privado, ¿no? Si yo te estoy hablando de lo público, de lo cooperativo, de las organizaciones sociales, que también, pero bueno, ahí hay algo que se quebró también con la derrota de la ley de medios en ese espacio puntual, ¿no? Sí. Había que ponerle mucho recurso a la base para que haya medios alternativos y que pudieran sostener más o menos profesionalmente esa actividad. Y a veces es muy difícil hacerlo así, porque hacer buena comunicación lleva tiempo y lleva lleva algo que hoy no hay. No quería dejar eso afuera porque me parece que es importante. Y creo que forma parte también de lo que venimos hablando, ¿no, Pablo? Así como el periodismo se encuentra frente a varios dilemas, entre ellos flexibilización laboral, tener 5 laburos, mal pagos, etcétera. Bueno, también me parece que la dirigencia política es parte también de esa crisis cultural, no económica. Un senador gana 9 palos, etcétera, pero en términos culturales hay una crisis también en nuestro sector. Me parece que el tema medios es un tema para discutir muchísimo. Yo creo que ustedes en Desiguales han aportado algo para pero dignificar algo. Sí. Asumo algo eso y vuelvo a donde arrancamos, que a veces estamos equivocando. Nosotros, por ejemplo, cuando arrancamos un programa, yo lo que suelo decirle al equipo es, no necesariamente busquemos caras o nombres propios, busquemos gente que tenga bien en claro lo que quiere decir. Porque del otro lado lo que conecta es eso. Sí. Conecta si hay alguien que tiene claro lo que quiere decir, se desenvuelve más o menos con el español, pero y lo dice con cierta estructura, pero lo que contagia es eso. Pero en la política pasa lo mismo. Si no hay algo para decir, si no hay algo que conmueva, pero no en un minuto con una frase hiriente o emocional, alguien que tenga un proyecto para contar, no hay forma de que la comunicación sea efectiva. No hay manera que si vos no tenés un proyecto claro y no sabés cómo contactar y no sabés leer el momento de la sociedad, por más que tengas una buena pieza en redes
en tele o en radio, no te va a salir. No te va a salir porque no vas a contactar desde lo primario. No es un problema de la buena factura de una pieza, que eso además tiene que estar, es un elemento técnico que por supuesto tiene que estar. Pero si vos no sabés leer el momento y no sabés conectar con la necesidad de un sector mayoritario de la sociedad en un momento determinado, o no sabés qué la conmueve o qué la devuelve a la política, no hay manera que se lo reemplace un jingle. ¿Entendés? Ahí es donde me parece que estamos cerrando, y por eso es que lo de las tecnologías de la comunicación es un retroceso, la precarización de los medios es un retroceso, pero me parece que lo que nos está faltando es tener una mejor lectura de lo que la política tiene que hacer, y ni hablar la política a través y cómo comunicarla, digamos. Pablo Caruso, periodista, gracias por atendernos. Vamos a estar hablando seguramente en otro momento. Que disfrutes este lunes feriado. ¿Laburás hoy en la 530 o...? Sí, ahora en un ratito vamos para allá. ¿O pintó la vagancia? No, son días para estar. No, a mí no me gusta... No me gusta no estar, y menos no me gusta no estar en momentos así. Sí, a la noche, por ejemplo, no tenemos programa, pero porque, bueno, la empresa Perfil no quiere pagar feriado. Los feriados. Mirá vos. Es parte de lo que venimos hablando. Entonces, un lunes a la noche, 16 de junio, ni más ni menos, sí, en un contexto de proscripción al peronismo, no laburamos. Hay una lata. Pero bueno, así las cosas. Bueno, Pablo, plan para la noche que hacer. Te mando un abrazo enorme, gracias, Che, por estar. De aquí te saludamos Gervasio Muñoz, Silvano Pascuso para Radiográfica. Enorme abrazo, te escuchamos hoy en la 530. Gracias a los dos, un gran abrazo y saludos a la audiencia también. Muchas gracias. Amigos, amigas, seguimos en Radiográfica. Recuerden sintonizarnos por la 89.3. También, por supuesto, pueden suscribirse al canal de YouTube de Radiográfica de El Laboratorio y pueden enviarnos mensajes al 11 50 12 35 89 por WhatsApp. Es esto. Es un lunes de feriado en Argentina. Es un lunes particular con... un clima político bastante tenso, pero además con una fecha que nos remite a épocas bastante duras de la Argentina. Y en este sentido, Silvano, estamos ya por comunicarnos con Sandra Correa. Ella fue ministra de Educación del Ecuador durante el gobierno de Rafael Correa. Y para nosotros era muy importante poder charlar con ella por el presente de Latinoamérica, por el pasado también, que es presente también, por la proscripción también de Correa, y también, por supuesto, vamos a hablar del futuro. Sandra, un gusto saludarte aquí. Gervasio Muñoz y Silvano Pascuso para Radiográfica de la Argentina. ¿Cómo estás? Buen lunes. Buen lunes y muchísimas gracias por la invitación, tanto a Gervasio como a Silvano y a quien hizo la conexión. Solo una corrección, querido Gervasio. Yo fui ministra de Educación, Cultura y Deportes en el gobierno de Bucaram, no de Correa. De Bucaram. Ya, y lo que yo viví fue desde el año 96, lo que me ha dado la posibilidad de ir analizando cómo opera esto que ahora le llaman el lawfare y las fake news, que particularmente sin tener resistencia, pero sí me parece que mutila la posibilidad de comprender lo que es un delito de tracto sucesivo llamado linchamiento mediático. En eso estoy de acuerdo con Zaffaroni, que a veces los anglicismos reducen la comprensión. Sí, acá sobre todo Cristina Fernández de Kirchner ha instalado más el concepto de lawfare. Creo que para sintetizarlo, para comunicarlo mejor, pero recién hablábamos con un historiador, periodista argentino, Hernán Brienza, que lo que dice es que hay un cártel del Poder Judicial, del Poder Mediático, que básicamente hacen lo que se hacía en otros tiempos a través de
lo que nosotros llamamos la fusiladora o los fusilamientos, ¿no? De los dirigentes políticos, ¿no? En este sentido, Sandra, ¿qué lectura haces acerca de no solo lo que vos has analizado durante tanto tiempo, sino de los tiempos que corren para Latinoamérica en términos de persecución política? Bueno, ahora los métodos de persecución política siguen el mismo patrón de histórico, solo que las herramientas son las TICs. Estamos en la sociedad de la información y el conocimiento, y eso es lo que tratan. La divulgación de una mentira, de un rumor malicioso echado a rodar repetidamente, tiene un efecto mucho más grande que antes de que haya las TICs. Decirte que basta que haya simultaneidad en prensa, radio, televisión y ahora el ciberespacio para que una mentira se convierta en verdad imaginaria y que fanáticamente se defienda esa mentira como que fuese verdad, y eso lleva a estados de hipnosis gregaria colectiva que explican el estado de envilecimiento de las masas y también el estado de envilecimiento de las personas, que no podemos discrepar porque enseguida nos caen en muchedumbre, como se habla dentro del mobbing, en horda, un ataque grupal. Respecto a Cristina Fernández, decirte que toda mi solidaridad para con ella, habla de una manera nítida, bajo mi criterio, con lo que se conoce como la judicialización de la noticia y la judicialización de la política, con el inciso de que no se utiliza la ley para perseguir Gervasio y Silvano, sino el fraude a la ley. Porque si se usase la ley estaríamos hablando de un Estado de Derecho, y lo que prima ahora en nuestras democracias y en la región es un estado de opinión, como parafraseando a Habermas, ¿no? El statu quo, lo que le es interesante para sus fines, usa como medio la fabricación de un estado de opinión, y ese estado de opinión es el único que regulariza quién muere y quién vive. La condena, la proscripción del Poder Judicial de la Argentina, entiendo por lo que planteás, tiene más que ver con primero haber generado la opinión que por el marco legal. Exactamente. Y en ese sentido los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Totales, son los soldados de la guerra, porque sin esos operadores, sin esos medios, no existirían las diferentes jerarquías dentro del ejército. Aquí también hay unas jerarquías dentro del dueño del medio, el director del programa, el que hace las notas. Tenemos que entenderlo como una guerra. Y el nombre de municiones, de tanques, de cohetes, es según el tipo de producto mediático que salga a la luz, y es repetidamente por una camarilla de medios que no verifican, no contrastan, no investigan. Por tanto, están vulnerando el derecho a la información y a la comunicación que tenemos los ciudadanos, y lo que están dándonos es desinformación e incomunicándonos. Con lo cual, yo coincido con Abraham Verduga, que escribió un libro recientemente que es muy bueno, se llama Lawfare para Todos. Él habla de que la desinformación es letal, es un producto letal porque asesina nuestra capacidad de pensar, de opinar, de discernir. Y respecto a que todos, del divide y reinarás, hemos pasado al idiotiza y vencerás. Un gusto, Silvano Pascuso te habla. Gusto conocerte. Un gusto, Silvano. Gracias, Silvano, igualmente. Quería hacerte una pregunta, pero si me permitís, en dos partes. Por un lado, me interesaría saber tu opinión sobre la dimensión geopolítica que este fenómeno tiene, ¿no? Sobre todo en un continente como el nuestro, que es un continente que ha sufrido históricamente una condición de subordinación a determinados poderes exógenos, una desmedida subordinación a poderes exógenos. ¿Cómo ves vos aquí el factor geopolítico? Y por el otro lado, ¿qué podemos hacer? No desde la comunicación, sino desde la sociedad civil, desde las organizaciones sociales, desde el mundo de lo social, para contrarrestar esto.
Bueno, geopolíticamente es la herramienta, porque con esto no solamente es un ataque a nivel de región ni de país, sino global. Si miramos en perspectiva una lectura metacognitiva horizontal, la mecánica es lo mismo. El objetivo es derribar a un blanco de ataque, intimidar a los demás para que no se atrevan a hacer lo que ese blanco de ataque hace. La estrategia es un ataque grupal, no es una cuestión bipersonal. Se ataca al más fuerte, Silvano, porque si fuese el más débil, bastaría con que sea algo bipersonal. Se ataca al más fuerte, por eso necesitan agruparse en manada, en gavilla, en horda. Luego, el mecanismo es la repetición sistemática de una mentira desde varias aristas, para ir posicionando lo que decíamos, la mentira como que fuese verdad. Y el resultado final es el destino al ostracismo, a la proscripción del blanco de ataque. Esto no tendría esperanza si no partiríamos de que debe ser una respuesta multilateral, no solo desde los medios alternativos ni desde los medios, sino multilateral, multifuncional, desde la sociedad, desde la academia, desde los ciudadanos. Defendamos el derecho al contraste, defendamos la posibilidad de que cuando alguien empieza a repetir sistemáticamente una sola versión del hecho, estamos frente a un acoso mediático camino a convertirse en un linchamiento mediático. Me explico, el acoso mediático es el cerco que se crea alrededor del blanco de ataque para irlo dejando solo, para que nadie se junte, para que no le contamine. Zaffaroni habla de la contaminación física, ¿no? El vacío social que se le hace. Y luego, si no paramos ahí, pasamos al linchamiento mediático, que es la demonización del personaje y la condena generalizada sin concurso de la ley. Por eso es que muchas causas llegan a la función judicial cuando ya hay un veredicto mediático y no hay manera de revertirlo. Y se endilga a la persona una sentencia que jamás fue gestionada en derecho y aparte que fue fabricada mediáticamente. Con eso llega el ostracismo y la proscripción. Y ante eso las sociedades tenemos que estar alerta porque no es solo a Cristina. A Cristina luego vienen otros y han venido otros. Si vemos geopolíticamente hay varios presidentes que han vivido en nuestra región y les vemos mucho más como que moderados en este nuevo periodo aunque han sido reelectos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, obviamente goza de una protección porque le dio asilo Bélgica. Él no deja de hablar del tema. Y también se le condena a la víctima o blanco de ataque a siempre estar dando explicaciones de lo que no ha hecho. Cuando le hacen una entrevista, siempre necesitar corregir la versión que el entrevistador está manejando, porque es la que dejó el linchamiento mediático. Ahí es importante, de acuerdo a lo que vos decís, si no estoy entendiendo mal, darle al blanco de este ataque un acompañamiento social y un acompañamiento más integral para evitar ese proceso de aislamiento, ¿no? Absolutamente. ¿Qué es lo que se trata de hacer con Cristina hoy aquí en Buenos Aires? A los linchados mediáticos nos matan cuando nos callan. Y Cristina no ha callado ni callarán, porque tiene ese estirpe. Ella no va a callar nunca. Además, no necesita un cargo para que su voz se escuche. Y ventajosamente estamos en la sociedad de la información y conocimiento también, y desde cualquier audio ella puede ser escuchada. No necesariamente desde la institucionalidad, que es lo que ahora le bloquean con el tema de la detención. Y eso tiene miedo el statu quo. Sabes que esto es interesante porque una de las cosas que está planeada para el día miércoles, se verá si finalmente le dan la prisión domiciliaria antes de tiempo, pero para el día miércoles hay planificada una enorme movilización en el centro de Buenos Aires de varios miles de personas, esperemos que muy numerosa, y esto es interesante porque me haces pensar que la estrategia entonces que se ha elegido
va por un camino relativamente razonable, en el sentido de que Cristina va a ser acompañada por una gran multitud, tanto al momento de ir a los tribunales como a volver, y es muy interesante porque se ha generado ese acompañamiento durante todos estos días. Durante todos estos días en la puerta de su casa ha habido una enorme cantidad de personas, ¿no?, que ha desfilado y que se ha manifestado y que ha impedido que quede aislada, ¿no? Eso es vital, porque lo que busca el linchamiento mediático es que la víctima sea proscrita y destinada a la soledad. Y nosotros, geopolíticamente hablando, tenemos que conocer que eso se evita con el acompañamiento social, pero también con el conocimiento social, querido. Porque de lo contrario, nuestros métodos tienen que ser en contraste con los de los bárbaros, porque es la barbarie frente a la civilización. Es el estado de opinión frente al estado de derecho. En vez de confrontar qué es lo que buscan para dejar daños colaterales en la sociedad civil, nosotros hemos de afrontar con conocimiento que da entendimiento, y hay ya muchos casos como para poder hablar de varias maneras y descubrir cuál es la estratagema que ellos persiguen. Y yo en lo particular inclusive lo he llevado al Código Penal, ¿no? Di una ponencia últimamente sobre victimología en clave de mobbing, efectos en la salud mental individual y colectiva, porque es un delito de tracto sucesivo, o sea que a medida que pasa el tiempo se va perfeccionando, y eso sigue en la impunidad e inmunidad, porque los soldados que van a las guerras tienen inmunidad para matar. Así también todos estos operadores mediáticos que son parte de un linchamiento mediático tienen inmunidad, no les ocurre nada por más que violen la ética periodística o la ley o la Constitución. Están salvaguardados por el statu quo. La impunidad y la inmunidad les acompaña. Y mientras eso siga acompañando este tipo de delito y de conducta criminal, se sienten a salvo de poderlo seguir haciendo. Sandra Correa, estamos muy agradecidos por la comunicación. Se nos va el programa. Gracias por la claridad. Seguramente, si tú lo deseas, nos gustaría poder seguir charlando de esto. Evidentemente se abren tiempos intensos para la Argentina, que ya habían sido inaugurados por otros países en la región. Así que nos interesaría mucho poder seguir charlando con vos en otra oportunidad, si nos lo permites. Buen lunes para ti. Con todo gusto, Gervasio y Silvano, buen lunes para ustedes. Y recuerden lo que decía el Papa Francisco: el linchamiento mediático no es una virtud, pero cómo afrontarlo puede ser virtuoso. Y desde ahí el desafío. Muchas gracias, Sandra. Te mandamos un abrazo enorme. A la orden siempre. Gracias. Era Sandra Correa, ella fue ministra de Ecuador. Esto fue El Laboratorio, un programa con muchísimo material. Pascuso, ¿nos vemos el lunes que viene en el mismo lugar? Nos vemos el lunes que viene, Patria. O muerte. Adiós, amigos.